Hola, en este vídeo vamos a ver cómo el universo lo que busca es disminuir la pureza, que es lo contrario del entrelazamiento, para que al estar compenetradas las partículas y reducidas las posibilidades, las cosas tengan una lógica. Además, este proceso de disminución de la pureza creo que es lo que causa la conciencia. Así que el universo utiliza un algoritmo muy sofisticado que busca disminuir la pureza para que surja la conciencia en el universo. Así que vamos a ver cuáles son las similitudes entre el entrelazamiento o pureza de un spin que se puede dar en un ordenador cuántico con el entrelazamiento o pureza de dos partículas en el espacio. No de su entrelazamiento del spin, sino de su entrelazamiento de sus posiciones en el espacio. Y vamos a ver que es lo mismo y que se calcula de la misma manera. Como recordatorio, este vídeo que mostré, esta animación que mostré en otros vídeos, lo que hace es calcular la ecuación de Schrödinger para dos partículas en una dimensión que interactúan y se entrelazan. Voy a poner aquí Entanglement of, que me muestre el entrelazamiento. Entonces, el espacio tiene una longitud de 128 en este mundo donde nada más existen dos partículas. La matriz en verde representa la posibilidad de cuando observemos hallar la partícula en una de esas posiciones. Cuanto más alta es la línea, más probable es de que la encontremos ahí. Hay sitios donde no hay línea verde, donde es imposible que ahora mismo esté la partícula en el espacio. En realidad, y la matriz en rojo representa a la segunda partícula. La interactúan debido a que hay un potencial y esto es calculado mediante la ecuación de Schrödinger. Y esta otra matriz es la matriz en una dimensión que obtengo de la desplegada de una matriz en dos dimensiones, porque en la ecuación de Schrödinger, al ser dos partículas, tengo que calcular dos dimensiones. Y recuerdo que dos dimensiones de dos partículas se calcula de la misma manera que una partícula en dos dimensiones. Lo único que hay que cambiar es el potencial, que es cómo actúan. En este caso el potencial está puesto para que cuando las dos partículas estén cerca, pues hay una fuerza que hace que interactúen y se entrelacen. Lo animo y ahora, como veis, cuando están cerca el entrelazamiento surge y aunque se separen queda algo de entrelazamiento. Bueno, a donde quería llegar. Esta otra matriz en amarillo, que representa a las dos, que es desde la cual yo extraigo cada una de estas, la operación se calcula la ecuación en dos dimensiones de Schrödinger para calcular la posición de las dos partículas. Y me da la matriz en amarillo. Esto es una dimensión también, pero es que lo único que he hecho ha sido esa matriz en dos dimensiones, desplegarla a una dimensión Y esta dimensión no mide 128, mide 128 por 128, porque son en dos dimensiones. Este espacio mide 128. En cambio, este espacio mide 128 por 128. Entonces, y en realidad tiene dos dimensiones, pero la he desplegado en uno para verla así en la animación. Entonces, a donde quería llegar es que este mismo proceso para extraer, a partir de esta matriz, una vez calculada con la ecuación de Schrödinger, para extraer la posición de cada una de las partículas y para extraer la cantidad de entrelazamiento, es el mismo que para dos qubits. Con dos qubits vamos a ver qué es esto del entrelazamiento. Vamos a poner un estado donde ahora tenemos cuatro posibilidades, porque el spin solamente tiene dos posibilidades: ser un 0 o ser un 1, estar arriba o estar a la derecha. Pero en el ejemplo anterior que vimos, que estamos hablando de entrelazamiento de posición, no de entrelazamiento de spin, teníamos 128 posibilidades porque el espacio tenía un tamaño de 128, pero la manera de calcularlo es lo mismo. Yo he llegado a esta matriz no mediante la ecuación de Schrödinger, mediante instrucciones que se utilizan en un ordenador cuántico, como entrelázame, como estas. Créame un circuito cuántico de dos, pasa el primer qubit, el primer qubit que representa el primer spin por la compuerta Hamadar, luego rótalo tanto y para entrelazarlo hazle un control X que los entrelaza. He llegado de diferentes maneras pero una vez que llego aquí, yo las operaciones que hago
para extraer la posición de cada una de las partículas como para calcular su pureza es la misma. Entonces voy a explicarlo para que veáis cómo es el sudoku cuántico. En dos dimensiones se ve mejor. Antes teníamos 128 por 128, ahora tenemos 2 por 2, porque el espacio del spin es o está a la derecha o está a la izquierda, o arriba o abajo, como quieras decirlo, es 0 o 1. Entonces, en este caso, y ahora la matriz mide 2 por 2. Antes medía 128 por 128, la matriz a partir de la cual extraigo. Como os he dicho, ahora las represento aquí en dos dimensiones. Esto es lo mismo que esto, pero puesto en dos dimensiones, para poder realizar el sudoku y extraer la posición de las partículas. Si fuera un espacio de tres dimensiones, la matriz esta mediría 3 por 3 por 3 por 3, sería un cuadrado. Si fuera 4 dimensiones, sería 4 por 4, sería un cuadrado de 4 por 4, 16 casillas. En cambio, si hubiera 3 partículas en vez de 2, ya no sería un cuadrado, sería un cubo. Y entonces, bueno, vamos a las dos dimensiones porque más o menos va a ser intuitivo que os imaginéis que pasaría en tres dimensiones. Entonces, para extraer la probabilidad de 0, vamos a realizar el sudoku. Para extraer dentro de este estado que define al universo entero, en este caso el universo son dos partículas nada más, vamos a ver cómo extraemos sus probabilidades. Entonces, el spin de la primera partícula, el spin del primer qubit se saca mediante sumando la primera columna, las probabilidades de la primera columna. Esa es su probabilidad de 0. 0 más 6,7, el spin, esta partícula tiene una probabilidad de estar, este spin tiene una probabilidad de estar en 0 de 6,7. Y luego su probabilidad de 1 es la suma de la segunda columna. 93 más 0 es 93%. Entonces, este tiene una probabilidad de estar en el 93%. En cambio, el segundo spin se hace, en vez de sumar columnas, se suman filas y ya está, así de sencillo. Es una especie de sudoku de esta manera. Entonces, 0 más 93 es un 93%. 6 más 0 de estar en 0. Y es lo que me está diciendo esto aquí. Este valor, aquí el de la derecha, que serían las unidades, representa el primero. Entonces, su probabilidad de estar en 1 es un 93%. Y que cuando este esté en 1, el otro, ¿qué probabilidad va a tener? El de estar en 1. De estar en 1, un 6,7, pero entonces, pero este número me está diciendo un 0,1. Cuando este sea 1, este va a ser 0. Se han compenetrado. Ya no se puede dar este caso, como veis, se están disminuyendo las posibilidades a fin de actuar de una manera compenetrada, por decirlo de alguna manera. No es que estén actuando ellos eligiendo una opción u otra, sino que el algoritmo del universo es este, el buscar esta compenetración para producir una mayor pureza del estado. En este caso, la pureza del estado va de 0,5 a 1. Cuando hablamos de entrelazamiento hablamos de 0 a 1, 1 es máximo entrelazamiento, pero cuando hablamos de pureza, su valor es de 0,5 a 1. En este caso tiene un 0,87500, porque es un estado de Bell modificado. En el estado de Bell, que es de máxima pureza, sería un 0,5, que significa que está máximamente entrelazado. Si fuera un 1, significa que su pureza es total. Entonces, el algoritmo del universo es disminuir la pureza para disminuir las posibilidades para que las cosas funcionen en conjunto para aumentar su pureza, y eso crea la conciencia. Y dicho esto, vemos que esto se calcularía igual, se trata solamente de sumar filas o columnas, da igual si mide 3 o si mide 100, da igual si estoy hablando de dos spines que si 128, da igual que si mide 2 que si mide 128, lo único que tendríamos 128 casillas y tendríamos que sumar los valores de las 128 casillas para hallar la probabilidad de que esté en la casilla 0. Súmale la primera columna entera, que son 128 valores. La probabilidad de que el primer spin esté en la 1, súmale la segunda columna. La probabilidad de que esté en la segunda posición, súmale la tercera columna. O sea, como veis, es lo mismo. Y para extraer la pureza, el algoritmo es el mismo. Lo único, con la posición se llega con la ecuación de Rödinger. Una vez que obtenemos esto, realizamos las mismas cosas. O sea, que a fin de cuentas es equivalente. Y esto debe de estar relacionado con la conciencia, desde mi punto de vista. Y esta matriz, como comentado el post, pienso que se puede reducir a un solo número, en vez de estar saltando el universo de aquí a aquí, de aquí a aquí, porque si tuviéramos que calcular todo el universo con todas las partículas, sería 10 elevado a 80 por 10 elevado a no sé, a un huevo. Bueno, por 10 no, por 10 elevado a 80 por 10, 10 elevado a 80 por 10 elevado a, o sea, 10 elevado a 80 elevado a 10 elevado a, entonces serían demasiados estados. Lo que sí que puede ser, lo que sí que puedo definir es escoger un número de estos, no tener todos los números porque habría un huevo de números.
porque habría un huevo de dimensiones, pues el espacio sería grandísimo y habría un huevo de dimensiones, tantas dimensiones como partículas. Porque como he comentado, si hay dos partículas hay dos dimensiones, si hay tres partículas hay tres dimensiones. Si el espacio mide tanto, estas casillas miden tanto. Si hay dos partículas en nuestro universo, por ejemplo, que tiene 10 elevado a 80 casillas, pues tendríamos un cuadrado de 10 elevado a 80 casillas. Si hubiera tres partículas en nuestro universo de 10 elevado a 80, tendríamos un cubo. Si hubiera cuatro partículas, tendríamos ya no tres dimensiones, cuatro dimensiones, un hipercubo. Entonces, pero el algoritmo sería el mismo. Tres dimensiones, suma la primera columna para la probabilidad de que esté en la primera posición, la primera columna de profundidad 1, suma la segunda columna, y a fin de cuentas también representar dos partículas, como he dicho, dos partículas en una dimensión equivale a una partícula en dos dimensiones. Se calcula de la misma manera la probabilidad. O sea que la posición X puede estar entrelazada hasta cierto punto con la posición Y. Y lo único que cambia es el potencial a la hora de calcularlo para obtener la matriz, que es lo que causa el entrelazamiento. Pero esto es lo que quería que entendéis, cuál es el sudoku del universo, y que a fin de cuentas estamos hablando de lo mismo, y que esto debe de ser la clave para entender qué es la conciencia en el universo. Y que es como en una red neuronal, cuando va buscando, este algoritmo no es perfecto. Perdón, bueno, antes de enrollarme con eso, lo que quiero aclarar es que esta matriz sería demasiado grande, pero que esta matriz se podría reducir a un solo número, y que este algoritmo está saltando de un número a otro, y que a veces ese salto no puede ser perfecto para reducir la pureza, y se produce de coherencia, que es de generación de la matriz densidad, se produce y es como, bueno, que salta de un número a otro, que se podría realizar si reducimos esta matriz a un solo número, a una sola opción, al número 0,1 para en este caso, por ejemplo. En vez de todos estos cálculos ya los obtendría por la configuración del estado, es decir, proveniente y del estado al que va. Bueno, no me quiero enrollar, que se me alarga demasiado y el vídeo no me lo admiten en YouTube. A ver dónde está grabado.